Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este encuentro que deseamos que sea un encuentro en alegría y en paz, la paz que nos da el Señor, porque Él nos lo mostró a través de sus discípulos cuando ellos, habiendo recibido la promesa de Jesús de permanecer reunidos en oración al cual Él, después de su muerte, los visitaría, efectivamente, después de su resurrección, se presenta Jesús en ese lugar donde se había realizado la cena pascual. Era donde estaban reunidos los discípulos, ¿cierto? Después de aquella noche fatal, ¿no?, de la entrega de Jesús y luego la crucifixión. Pero recordando ese pedido del Señor de estar en oración, ellos se reúnen junto con María en ese lugar. Allí es donde Jesús los visita, se muestra en cuerpo glorioso resucitado y les da su paz. También los invita a perseverar porque Él les enviará el Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios. Y ellos efectivamente en unos días perseveran, unos días porque fueron 40 días después de la Pascua, que eran los días que también la tradición y la familia judía irían también a esos 40 días, ¿no?, ese Pentecostés. Realizado ese Pentecostés, pasados 40 días de la Pascua, Dios les envía el Espíritu Santo en ese lugar. Y ellos le reconocen y comienzan a través de su acción la evangelización, comienzan a dar a conocer la buena noticia, iluminados por el Espíritu Santo. Bien, nosotros entonces también con ese mismo espíritu nos reunimos en oración para este encuentro con el Señor, a través de su palabra, ¿cierto?, que es lo que hacemos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, como es lo que estamos haciendo, y ya estamos entrando en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a recordar algunas ideas del pasado encuentro para poder retomar la lectura. Para aquellos que se inician por primera vez en nuestro encuentro, quiero explicarles que la nuestra es una lectura de la palabra para realizar esa presencia de Jesús con nosotros, que la realiza precisamente en el Espíritu del Señor, al nosotros leerla y compartirla. Por eso es que lo nuestro no es una meditación, no es una reflexión, no pretende ser tampoco un sermón ni una explicación, no. Leemos la palabra con la voluntad de encontrarnos con el Señor que nos habla a través de esta lectura y ver en el sentido en el que le pedimos al Señor hacerlo en el Espíritu. Y esto implica no solamente con los ojos, con la lectura, sino ver en la inteligencia, en el conocimiento, con todos los sentidos, ¿cierto? Como podemos hacerlo en la oración, ese diálogo con Dios. En ese encuentro con Él fluye esa acción del Espíritu Santo que nos ilumina, nos acompaña, nos da testimonio de esa presencia de Jesús. Y también nos da esa visión de su presencia, o sea, ese sentir espiritual, que no estamos hablándole a la pared, ¿no?
Entonces, esto viene a relación a que solemos decir muchas veces en nuestros encuentros que vamos a ver, como si fuese nuestra relación, nuestro trato, como diría Santa Teresa de Jesús, que la oración es un trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Es un trato de su palabra con nosotros y a través de ella poder conocer, poder ver, poder tener experiencia de Él y de lo que nos dice. Y lo vemos en el Espíritu, lo vemos en ese paisaje que nos muestra el Espíritu. Lo que hago yo es esa lectura y de pronto hacer algún comentario, como podría ser cualquiera de nosotros, con la única intención de compartir, ya que seguramente en la lectura o en el compartir, ustedes también harán sus propios aportes que saldrán del corazón, saldrán de su espíritu, de su inspiración, de lo que el Señor les diga, para contemplar su palabra, ¿cierto? Así es entonces que vamos a comenzar. Según la lectura de la traducción de la Biblia de Jerusalén, título por título. Está claro que la Biblia no tiene títulos, sino que ha sido escrita todo de corrido, ¿no? No tiene ni siquiera punto y aparte. Pero en las sucesivas ediciones, después de la traducción al latín y del latín al castellano, para la ubicación de determinadas ideas, de determinados pasajes, determinadas situaciones que se plantean en la vida de Jesús, los editores han separado los textos y les han puesto un título a la escritura que viene después de ese título. A modo que como en los periódicos se ponen, por ejemplo, los periódicos en las revistas, tienen un título, los textos que después abajo se describen. Bueno, en este caso, los textos de los títulos son conforme a la interpretación del editor, en este caso de la Biblia de Jerusalén. Tampoco la interrupción de las lecturas coincide, no solamente en los títulos, no tienen coincidencia entre una traducción y otra, no se puede buscar de acuerdo a ese título. Sí la idea, sí la podemos buscar como idea, como base a lo que se va a tratar. Entonces, si yo quiero ubicarla en cualquier otro texto de cualquier otra edición, por lo menos esta guía, esta idea, me da pie para buscarla y encontrarla en otra edición, con otro título que sea parecido, que trate este mismo tema. Pero los títulos no corresponden a la Biblia y no son palabra de Dios, sino que indican lo que a continuación se va a leer. ¿Está? Entonces, el título que vamos a leer nosotros ahora es el último título del capítulo 16, que en la Biblia de Jerusalén dice milagrosa liberación de los misioneros. Voy a leer algún párrafito anterior para que ustedes entren en idea del próximo tema. Dice, después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Ahora viene lo que decía el título, ¿no? Milagrosa liberación de los misioneros. Primero lo leo completo al textito, es bastante sustancioso. Digo, sustancioso en cuanto a la cantidad de renglones que tiene,
porque en algunos casos son pocos renglones, pero en este caso son sustanciosos. Son todos jugosos, digamos, sustanciosos son todos, tienen sustancia, pero quiero decir que en cuanto a la lectura, tener un poco de paciencia, porque la narrativa es bastante extensa. No mucho, pero más o menos. Entonces, hechas estas aclaraciones, lo leo entero y después lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Les parece? Como lo solemos hacer siempre. Para los que no siguen, una disculpa por toda esta perorata, ¿no? de inicio. Vamos. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de las cárceles abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso. Se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa. Les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lectores a decir al carcelero: «Pon en libertad a esos hombres». El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: «Los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues, salid y marchaos». Pero Pablo le contestó: «Después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos». Los lectores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia. Volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Interesante. Esto nos recuerda también aquella salida de la cárcel de Pedro, que había sido, ya la hemos leído, ¿no? Solo que en aquel entonces fue anunciado por el ángel que le abre las puertas de la cárcel y va también a ver al carcelero. Bueno, vamos a ir leyéndolo de a poquito y tratando de ver todas las situaciones para entrar en esa situación, compartirla, vivirla. Hacia la medianoche, dice, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Recuerden que ellos los habían metido en el calabozo y sujetaron sus pies en el cepo. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído anterior? Así había terminado el capítulo anterior.
Pero esto fue a la medianoche. Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Qué interesante esta aplicación. Un terremoto que hasta los mismos cimientos de la cárcel. Imagínense que esto lo dicen porque las cárceles eran construidas aún hoy con ciertas precauciones para que los presos no se escapen, precisamente. O sea que tenían precauciones en las construcciones que no eran las precauciones que se tenían en la construcción de cualquier casa, porque en las casas nadie trata de huir, ni de escapar, ni de hacer boquetes, ni perforar el piso, escaparse por ahí, por túneles o qué sé yo, sino que eran construidas ya desde las bases, desde los cimientos, con todo este tipo de precauciones para que efectivamente quienes metían en la cárcel no tuvieran posibilidades de escaparse, o por lo menos no tan fácil. De manera que hasta los cimientos estaban bien fundados, para evitar los túneles, ¿no? Bueno, no eran cimientos comunes. En la casa, pues de pronto los cimientos se hacen alrededor de las paredes y los pisos se van rellenando, ¿no? Con piedra o con tierra, qué sé yo, según la casa que sea. Bueno, en este caso los cimientos estaban construidos para cárcel. Por eso es que, dice lo interesante está, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Se movió todo, todo salió de su lugar, las piedras, todo lo que esas construcciones tenían formación de aquella época. Al momento quedaron abiertas todas las puertas. Lo primero que se descuaja, digamos, o se desenmarca, o sea, de los marcos de las puertas, son las puertas, se descuadran. Entonces, al descuadrarse, se zafan y se abren. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Bueno, esto viene con respecto también a lo de los cimientos, ¿no? Porque los cepos eran cadenas que estaban sujetas o bien a las paredes que eran de piedra o bien al piso. Al moverse todo eso, las piedras se movían, obviamente la sujeción que podrían llegar a tener esas cadenas quedaban flojas. Se saltaban, se quedaban inútiles. Quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de las cárceles, al ver la puerta de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse. Esta era la fidelidad que tenía el soldado romano a la autoridad, al mando, hasta la muerte. Ellos no podían no hacer o no cumplir la orden. Una orden que se les daba era una orden que debía cumplir y debía cumplirse. Entonces, el hecho de que se hayan soltado y que se hayan escapado los presos, para él era, ¿para qué me van a matar? Me mato yo, ya estoy. No voy a esperar a que me castiguen o me hagan algún daño. Yo me merezco el castigo, que es la muerte. Entonces él se iba a matar con su propia espada, que ya otros muchos habrán hecho lo mismo, ¿no? Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse. Aquí quien relata también eso lo sabía, como que era una norma ya. Sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí.
Es Pablo, previsor. No, el primero que quiso salvarle es que se equivocara aquel que no estaba viendo todo lo que estaba pasando. No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense el grado de fidelidad, de entrega, de compromiso que tenía ese soldado. Nosotros diríamos, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿No? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Qué diferencia pensamos hoy de los funcionarios públicos? Todos, ¿no? O sea, no solo de los policías, de los jueces, sino también de aquellos que se sientan en la banca de los congresos, en fin, de el que administra la gestión y que es funcionario público. Qué diferencia, ¿no? El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Inmediatamente vio la necesidad de reconocerse con aquel que ya le había demostrado la salvación. Le pregunta a ellos cómo podía ser para unirse a esa salvación que él estaba viendo, estaba viviendo el poder de la salvación. Reconocía esa liberación y esa acción en la liberación que tenían los mismos discípulos, en plena libertad. Los sacó afuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? O sea, para tener lo que ustedes tienen, para ser como ustedes. Ten fe, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, tu casa. Palabra casa en hebreo, como siempre he dicho, es una palabra para buscar en el Antiguo Testamento y leer el sentido, incluso el sentido hebreo, ¿no? El sentido judío de la casa. Ten fe en el Señor Jesús, a Él y a todos los demás. Bueno, y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor. A él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó, hoy estoy un poco medio tarde, les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Bueno, qué momento, ¿no? Qué escena, vamos a verla. Dice, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Los asistió, los reconfortó, les brindó alivio. ¿Sí? Quería de alguna manera recomponer el daño que habían hecho los soldados. Los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Pero ya les habían anunciado la palabra, vieron que lo habíamos dicho, y te salvarás. Y le anunciaron la palabra de Jesús a él y a todos los de su casa. Entonces fueron instruidos, tuvieron una catequesis sencilla, pero una manifestación en la cual el Señor da a conocer
Y en ese dar a conocer existe la voluntad de ser hijo de Dios, de adquirir esa paternidad, de hacerse hijo. Se hace hijo después que sabe, después que le han dicho, después que le han mostrado lo que Dios vino a decirnos a través de Jesús. Entonces, ahí quedaron ellos como testigos de que aquellos habían recibido la palabra de Dios y la habían aceptado. Estaban entonces en condiciones de adoptar esa paternidad de Dios, o sea, de ser bautizados, que es lo que en tradición que se había, ellos mismos, o los apóstoles, no ellos, pero sí los apóstoles, habían visto de qué manera Dios había hablado en el río Jordán: he aquí a mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y quien hace el rito de bautismo es Juan el Bautista, que él dice: ¿cómo voy a bautizar yo? Te voy a bautizar a ti. Yo no soy capaz ni siquiera de sacarte las sandalias, ni nada. Pero Jesús le dice: tú tienes que hacer esto. Ahí se instituye el bautismo. Entonces, por eso es que hay agua, porque es donde estaba predicando Juan el Bautista, que lo introduce en el agua, porque el bautismo es eso, ¿no? Es una inmersión, un lavado, una limpieza, lo que se hacía antes, ¿no? Pero en este caso, ese baño, que como el agua que moja todo lo moja igual. Esa explicación a través del agua. Y la palabra de Dios que se escucha: he aquí a mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Entonces, por ahí muchas veces vemos el rito del bautismo, en el cual sí vemos que el agua es gran protagonista, porque es un signo de vida que se manifiesta para aquel que la pide. Pero, no olvidarse de la palabra de Dios. He aquí a mi Hijo muy amado. Ese es el Padre que da esa paternidad. Por eso es que somos hijos de Dios. Por eso es que el bautismo nos hace hijos de Dios. Por voluntad de Dios, obviamente. O sea, porque Dios lo quiere así. Y nos da todo, nos proporciona, nos manda aquel que nos evangeliza, que nos catequiza, para que nosotros en plena libertad nos acerquemos. Como aquel eunuco que le pidió a Felipe que lo bautizara. Dice, se bajó de la caravana y dice: acá hay agua, ¿qué impide que me bautice? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cierto? Muy lindo. Bueno, el Evangelio de Lucas. Acá hay agua, ¿qué impide? Porque él en el camino le había estado explicando la palabra de Dios, lo había estado catequizando. Y en este caso lo mismo. O sea que la catequesis no es tampoco una sanata o un tema, un temario, capítulo 1, capítulo 2, no, capítulo nada. Lo que recibís es esa presencia de Dios a través de su palabra. Y si reconoces esa palabra de Dios, no necesariamente tiene que ser todo un texto terrible ni nada por el estilo. Tenés que tener la esencia, ¿cierto? Esa asistencia de Dios en su palabra, como es lo que estamos haciendo ahora nosotros en este ratito. Estamos compartiendo con Él su palabra. Bueno, en este caso entonces el bautismo se hace efectivo. Y para verlo como sacramento, ¿no? Signo visible de la gracia de Dios, signo visible de la gracia de Dios, se hace a través de, en este caso, también del agua. Bueno, entonces, les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa. Bueno, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa. Les preparó la mesa y se alegró
con toda su familia por haber creído en Dios. Les hizo entonces subir a su casa. Fíjense qué cosa, ¿no? Curiosa, o qué similitud con el cenáculo, que era la habitación en la parte superior de la casa. ¿Se acuerdan ahí en Jerusalén? ¿Sí? Subir a su casa. Les preparó la mesa, allí también en el cenáculo, aquella noche pascual, se preparó la cena pascual. Y se agregó con toda su familia por haber creído en Dios. Recordemos que en el caso del cenáculo, curiosamente, en la planta baja están los restos del rey David. ¿Sí? En el piso de abajo, en la planta baja. Fíjense que cosa curiosa, ¿no? Primero el rey David y después viene el Señor. Curioso, ¿no? Ese es el cenáculo. En la mesa, en la parte de arriba. Entonces, les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda esa familia por haber creído en Dios. Como una cosa obvia, no podía dejar de decirse y de expresarse la alegría. No podía quedar sin decirse esto, porque es como el resultado, como diciendo, cuando vos te quemás y te duele, bueno, es decir, no podés decir que te quemás y no te duele, ¿no? Y estás mal. Bueno, en este caso, esa presencia de la acción del Espíritu da gozo, da alegría. Llegado el día, bueno, preparó la mesa y alegró a toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora, pues, salid y marchad. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos sido feliz, contentos, todo. Pues zafamos. Pero Pablo le contestó: después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas, como para que no lo sepa nadie. ¿Qué están haciendo? Están locos. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Ellos lo hicieron, ellos tienen que dar testimonio y ser responsables de lo que hicieron. No van a zafar sin dar la cara, sin saber lo que ha sucedido, sin ser protagonistas del resultado. No, vengan muchachos, háganse cargo. Los lectores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Esto podría ser también pensado como una excusa, ¿no? Pero ustedes, como vieron, los romanos, en cuanto a la autoridad y a la palabra de la autoridad, es una cosa que temblaba la tierra. Tal es así que fíjense que el carcelero se iba a quitar la vida. Era lo que se decían en los mandos, había que cumplirlo tal cual. Entonces dice: los lectores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos, porque la ley romana tenía que hacer un tratamiento como ciudadanos romanos, cosa que no habían hecho. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Les rogaron. O sea, fueron
a conversar. O sea, fueron a dar la cara. Pablo no les echó en cara nada, ni nadie le iba a echar en cara nada, solamente que tenían que hacerse cargo de que viera lo que había sucedido, que se enteraran que había temblado la tierra, que se habían zafado todo, de que todo había quedado en plena libertad y que ellos no se habían movido de ahí. Entonces ellos daban plenamente testimonio de que de lo sucedido todo se había cumplido tal cual. Y el motivo por los cuales a ellos los habían metido en la cárcel no era un motivo fundado, porque no habían sido ni juzgados ni nada. ¿Cierto? Entonces, este reclamo de Pablo viene a ser tratado con necesidad. Era necesario que vinieran esta gente, se hicieran cargo de lo que habían hecho. Porque el testimonio que luego darían era un testimonio de verdad, de qué es lo que había sucedido y cómo había sucedido. Si no, no hubieran podido hacerlo. Entonces vinieron y les rogaron que salieran de la ciudad, porque corrían riesgo, obviamente. Al salir de la cárcel se fueron a la casa de Lidia, antes de irse, ¿no? Volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Luego se fueron de la ciudad. Animaron a los hermanos, claro, que habían visto que habían sido aprendidos y que habían sido llevados a la cárcel. Entonces todo el mundo había quedado, y fundamentalmente todos aquellos que eran seguidores de Pablo. Ahora nos venimos a enterar un poco más en detalle de esta salida, esta liberación milagrosa de Pablo. Muchas veces he citado en alguno de los sermones o en alguna meditación o alguna cosa, pero no en detalle. Por ahí no habíamos leído cómo había sido el relato completo de lo sucedido y de cómo venían ellos y por qué estaban ahí toda la cosa. Por eso es bueno que también Lucas y todos los apóstoles hayan decidido hacer este libro, de ir anotando hecho por hecho lo sucedido a los apóstoles. Si bien todos estos hechos fueron escritos mucho tiempo después, fueron indudablemente pensados para ser puestos y en orden y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea que no era una cuestión circunstancial. Perdón. No sé si apareció. Ahí está, ¿la ven? Y acá está la otra. ¿La ven? Esta es Belén. Y la otra es Pepa, es la hija de Belén. Es tarde, es a la noche. Yo grabo a la noche, lo hago en la cocina. Por pedido de Julio Montarón, que es nuestro director. Pidió que ya no lo hiciera con la vista de la cocina. Entonces he puesto este verde para que después le pongamos un fondo. Ahora pasan las perras y de vez en cuando me mueve la cortina. El tema es que yo trato de centralizarlo un poco. Y a veces, como vienen a pedir algo, se me suben encima y aparecen en cámara. Entonces se las presento, aunque sea circunstancial. Bueno, seguimos. Nos queda poco tiempo y vamos a avanzar en por lo menos un título más. Bueno, volvieron a ver a sus hermanos, los animaron y se marcharon. Próximo título. Dice, en Tesalónica, dificultades con los judíos. Nos ubica en una ciudad distinta y una situación también conflictiva, ¿no? Esto es lo que vamos a presenciar, digamos, ahora. Dice así, primero lo leo completo. Del 1 al 9. Atravesando Anfiópolis,
Anfípolis, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y de que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y también de griegos, y no pocas mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlo ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos de César y afirmaron que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Bueno, ya ven, ¿no? Desde tiempo sido todo pasa por ahí. Money, money. Poderoso caballero. Bueno, vamos ahora a verlo, ¿no? En detalle. Dice. Después de aquello que había sucedido, dice que atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Fíjense que, como lo dice, ¿no? Donde los judíos tenían una sinagoga. Como si se tratara de un negocio, un boliche. Donde los flacos tenían un boliche, una sucursal, un búnker, qué sé yo. Manera interesante de decir las cosas, como solemos enunciarlas nosotros en nuestro lenguaje de calle. Donde los judíos tenían una sinagoga, en Tesalónica. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Fíjense que se lo decía a aquellos en una sinagoga que se consideraban judíos, es decir, que llevaban en la sangre esa descendencia y estaban anotadas en el libro de la vida y estaban circuncidados y entonces pertenecían a ese grupo que se solía reunir en las sinagogas, en los cuales no iba todo el mundo, sino que iban los judíos. Entonces llegaron a Polonia, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. O sea que su argumentación, su trato, era de discernimiento, ¿no? Tuvieron una discusión. En esas discusiones es donde se aclaran los puntos, ¿no? Donde cada uno pone su punto de vista y a su vez
siempre basándose en las Escrituras. En esto Pablo no se apartaba. Tal es así que precisamente las mismas Escrituras son los que anuncian al Mesías. Entonces, presentar al Mesías no es otra cosa que decir y dar testimonio de esa presencia del Salvador entre nosotros, conforme a todas esas escrituras que se venían enseñando en esa sinagoga, basándose en la escritura, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer, como dice Isaías y tantos otros profetas, y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio, es lo que decía Pablo. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y también de griegos. O sea, no solamente de judíos, sino también griegos. Que no, o sea, como les digo, ¿no? Aparte siempre, ¿no? Por esa división que ya hemos explicado de los propios judíos. El no reconocimiento de la acción del Espíritu. Ellos estaban con la ley, con lo que está escrito, al punto de que, como lo dijimos, ¿no es cierto?, el mismo que les presentó el texto para mostrarles de que no reconocían el Espíritu fue Pilato. Lo que está escrito, escrito está, más o menos, ¿no? Que era lo que decían los propios judíos. Siempre se apoyaban a esa escritura de la Torá, de la ley. Está escrito. Entonces, cuando fueron a Pilato a quererle cambiar el INRI del título del crucificado, él les dijo la misma respuesta que ellos daban también. Lo escrito, escrito está. Es ley. Por eso es que ellos no pudieron sacarlo el título. Porque si sacaban el título, podían sacar cualquier parte de la ley. Entonces no. Se la bancaron, como quien dice, ¿no? Bueno, pero esto viene al margen, el tema del texto. Cristo es Jesús a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convirtieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos. Acá una gran multitud que adoraban a Dios, se entiende que eran los que estaban en la sinagoga y que eran llamados los judíos. Y de griegos, porque era una ciudad que estaba en la zona de Grecia. Se llamaba, llegaron a Tesalónica. Era Tesalónica. Entonces, de aquellos que estaban en la sinagoga, que eran los judíos, y de griegos. Y no pocas de las mujeres principales. Esto no voy a volver atrás porque sería un poco complicado, pero la influencia de las mujeres principales también está señalado en otros momentos, en las cuales las circunstancias se les crearon adversas a los que evangelizaban. Pero ahora no lo vamos a poner. Pero en este caso, en esta ciudad también existía ese grupo social que el escritor lo detalla, lo describe o lo señala como no pocas de las mujeres principales. Que debería haber un número determinado de mujeres principales y de todo ese gran número unas, no pocas, también se unían a esta prédica de Pablo y a este encuentro con el Señor y el reconocimiento del Mesías. Pero los judíos, continuó, llenos de envidia, bueno,
acá, este es un juicio de valor que hace el escritor, en este caso Lucas, ¿no? Una apreciación. Pero los judíos llenos de envidia. Es decir, como diciendo ciegos. Pero no lo dice ciegos, dice llenos de envidia. Porque el que envidia sabe, ¿sí? El que envidia sabe. Lo que sucede es que ellos no lo reconocen. No reconocen el Espíritu. No quieren reconocer la acción del Espíritu del amor de Dios. Lo rechazan. Este es por el motivo por el cual se condenan, obviamente. Muchas veces lo hemos dicho. El mismo Jesús lo ha dicho. El que no tiene salvación es aquel que repudia la acción del Espíritu. Blasfema contra el Espíritu Santo. Blasfema. Acá dice, pero los judíos llenos de envidia, ¿ves? Sabían. El que blasfema sabe. Reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, debe ser un personaje importante, Jasón. No está acá, lo traté de buscar, pero no lo tiene determinado. Puede ser que la explicación esté en otro lado. Les digo, Jasón va con J, ¿no? Por si alguien lo quiere buscar en un diccionario, en algo, para darse cuenta de qué personaje era, ¿no? Esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí, y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que no hay otro rey. Perdón, dicen, lo leo de nuevo porque me equivoqué y acá una palabra es terrible, ¿no? Al no encontrarlos, bueno, voy a empezar desde el principio, ¿no? Para que yo también me ubique porque me perdí. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado aquí también, y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos los hospedaron, que ellos los habían ido a buscar y no lo encontraron, pero ellos lo encontraron a Jasón, ¿no? Les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos de César y afirman que hay otro rey, Jesús. Un argumento pícaro. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Cometa. Acá en Buenos Aires, en Argentina se llama cometa. Le pusieron unos mangos. Le transfirieron los pesos. Le dieron crédito en la tarjeta, o qué sé yo. Los compraron. Después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. No estaban tan preocupados. Sabían que sus argumentos y todo ya tenían un valor y que al cobrar algunos mangos ya estaba medio compensado. O sea que su esfuerzo no se iba a ir en vano, sino que ya recuperaron los buenos mangos. Queda claro de que no había argumentos ni razones, ¿sí? Había pesos. Bueno,
llegamos hasta acá, porque si hacemos otro título nos vamos a ir de horario y después Julio Montarón me va a retar. Nos pasamos. Entusiasmo, ¿no? Y da gusto continuar con ustedes este encuentro con Jesús a través de su palabra. Le damos gracias y a María Santísima que hoy estuvo con nosotros en este ratito junto con Jesús con su palabra. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.